grabar, compartir pantalla y vamos. Ok. Entonces, ¿ahí estás viendo la pantalla? Sí. Okay. Entonces, el tema es mecanismos de barras. ¿Qué son los mecanismos de barras? Son cuerpos, eslabones, o cuerpos, digamos, rígidos, que van formando una cadena, ¿sí? Esa cadena se le denomina cadena cinemática. ¿Por qué? Porque pues, es una cadena de movimiento, ¿sí? ¿Qué propósito tienen los mecanismos de barras? Estos mecanismos, digámoslo así, son un poco especiales. A diferencia de los mecanismos que hemos venido analizando, ¿sí? Por ejemplo, el mecanismo piñón cremallera o el husillo tuerca, claramente transforman la rotación en movimiento lineal, ¿sí? O los mecanismos alternantes, ¿sí? Tienen una función específica. Pero en cambio, estos mecanismos de barras son especiales porque dependiendo de la cadena cinemática que yo arme o que yo pueda idear o diseñar, pues puedo generar diferentes trayectorias, puedo generar diferentes movimientos a partir de un movimiento rotacional, ¿sí? Entonces, bueno, para ir entrando en lo que es este mecanismo, pues primero que todo hay dos piezas principales que forman estos mecanismos. Tenemos el eslabón y el nodo, ¿sí? ¿Qué es el eslabón? El eslabón es la parte rígida, ¿sí? Es la parte rígida o es el cuerpo que va conectando con los demás, ¿sí? ¿Qué tiene un eslabón? Los eslabones tienen, aparte de ser el elemento rígido o la barra como tal, ¿sí? Poseen lo que se llaman los nodos, ¿sí? Y dependiendo del número de nodos que tenga, se le va a llamar eslabón binario, ¿sí? Aquel que posee solo dos nodos, como se muestra aquí en la figura izquierda. Eslabón ternario, aquel que posee tres nodos. Y eslabón cuaternario, aquel que posee 4 puntos de conexión, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, Didier? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, listo. Bueno, entonces, definamos ahora lo que es un nodo. Un nodo o junta, ¿sí? O punto de pivote, como le quieran llamar, ¿sí? Hay varios sinónimos para él. ¿Pero qué es? Es un punto de unión. Eso es lo que básicamente es, un punto de unión que va a permitir el enlace entre los eslabones. ¿Para qué? Para que pueda haber una articulación entre ellos, ¿sí? Los nodos también reciben un nombre, digámoslo así, un poco más técnico, y ese nombre más técnico es son denominados los pares cinemáticos, ¿sí? Como ejemplo de ellos, pues, un par cinemático puede ser un perno, ¿sí? O un pasador, ¿sí? O si lo queremos ver, si lo queremos más sofisticado, pues sería un eje, ¿cierto? Con su respectivo montaje en rodamientos que le van a permitir a un eslabón rotar alrededor de ese eje, ¿sí? O simplemente, pues, el clásico juego del sub y baja, ¿no? En los parques, ¿sí? Ese punto de pivote del sub y baja constituye un nodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese punto, pues la barra tiene la libertad de girar, ¿sí? Bueno, Okay. sigamos. ¿Es claro entonces la definición de nodo, Didier? Sí. Vale, listo. No ha llegado nadie más. ¿Qué vaina, no? Yo no sé. Bueno, en cuanto a las articulaciones, o sea, los nodos, así como los eslabones se clasificaban dependiendo del número de nodos, los nodos, ¿sí? O pares cinemáticos también se clasifican, ¿sí? En diferentes articulaciones. O sea, articulación es un sinónimo también de nodo, ¿sí? Tenemos la articulación de revolución, la articulación prismática, la articulación cilíndrica, la articulación esférica y la articulación plana. ¿Sí? Tenemos
esas clasificaciones de las articulaciones, ¿sí? La primera de ellas, la articulación. Bueno, antes de definir bien qué es una articulación, voy a hacer como una demostración. Permíteme abro un momentico el SolidWorks. SolidWorks. Para hacer un poco más gráfico, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a crear una pieza. Entonces vamos a decirle extruir. Aquí en el alzado voy a crear una ranura. Voy a crear aquí un nodo. Y acá al otro lado también. Listo. Bueno. Voy a darle a esto 5 milímetros de espesor. Y a eso pues le voy a decir que eso es un ¿qué? Un eslabón. Eslabón, correcto. Y ahora voy a crear pues, de manera muy rápida, ¿no? Un eje, solamente un eje. Entonces, vamos a crear un eje de 10 milímetros. Y pongámosle... Sí, ahí nomás. Pongamos la articulación, ¿sí? Para que nos contextualicemos. O nodo. Listo. Entonces, vamos a ensamblar. Bueno, entonces vamos a insertar el nodo. Y ahora vamos a insertar el eslabón. Ah, no, espérate. Insertar componente. Entonces, bueno, antes de ensamblarlo, quiero que observes que el nodo, el eslabón, está en el espacio y él se mueve libremente. Libremente es aquí en este eje, en este otro eje, ¿sí? Miremos los ejes acá, en el eje Y, ¿cierto? Para arriba o para abajo, en el eje Z, ¿sí? En el eje Z que sería para allá o para acá, ¿sí? Y en el eje X, para allá o para acá. ¿Cuántos tipos de movimientos generé yo ahí? 3. 3, ¿cierto? Ahora, sobre esos mismos tres ejes, el eslabón también puede rotar, ¿sí? El eslabón puede girar alrededor de esos 3 ejes, ¿sí? O sea que 3 giros y 3 traslaciones, ¿cuántos movimientos independientes me dan? 6. 6. Entonces, mira que eso es lo que primero quiero tratar de explicar aquí, en la diapositiva, ¿sí? Un cuerpo rígido que no se encuentra articulado tiene la libertad de realizar 6 movimientos, 3 de ellos lineales a lo largo de cada eje, X, Y, Z, y otros 3 movimientos de rotación respecto a cada eje, ¿cierto? Te lo acabé de demostrar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Todo cuerpo libre, ¿sí? Sin
sin que esté amarrado a una articulación, tiene esos 6 grados de libertad, que se conocen, 6 grados de libertad. Pero al agregarle a las articulaciones, lo que hago es agregar restricciones de movimiento. Entonces, la articulación por revolución, ¿sí? La articulación por revolución, lo que hace es imponer 5 restricciones del movimiento de un cuerpo rígido, suministrando o dejándolo tan solo con un solo grado de libertad, consistente en la rotación alrededor de un eje. Entonces, si yo acá ya ensamblo este eslabón, ¿sí? En la articulación, entonces observemos el resultado final, ¿sí? Al ensamblarlo ahí, pues simplemente voy a ver que ya el eslabón solamente queda limitado a este giro, ¿sí? Al giro alrededor de este eje, ¿sí? Que sería en este caso el eje Z, ¿sí? Entonces, no se puede mover de manera lineal sobre los 3 ejes, ni rotar sobre los otros 2 ejes. Solamente rota alrededor de Z, que fue la orientación de este eje. ¿Sí ves? Entonces, ¿sí me explico entonces qué es lo que hace una articulación al imponer o al restringir movimiento? Entendido. Ok, entonces eso lo hace la articulación por revolución, ¿sí? Vamos con la articulación prismática. La articulación prismática impone también 5 restricciones, ¿sí? Dejando solamente al sistema o al eslabón con un solo grado de libertad. Lo que pasa es que ese grado de libertad sí es sobre un eje, o sea, sobre un eje que le permite a ese eslabón moverse de manera lineal, ¿sí? Para poner un ejemplo de una articulación prismática, tendríamos, por ejemplo, el mecanismo piñón-cremallera. Si analizamos la cremallera, ¿sí? Solo la cremallera, no analicemos el piñón, solo la cremallera. La cremallera es un ejemplo de articulación prismática. ¿Por qué? Porque la cremallera solo queda restringida a moverse sobre un solo, de manera lineal sobre un solo eje, ¿sí? Entonces, es claro, digamos, la definición de articulación prismática y el ejemplo. Sí, señor, también. Ok, muy bien, Lidia. Bueno, articulación cilíndrica. La articulación cilíndrica, como está definido ahí, impone 4 restricciones de movimiento, ¿sí? Suministrando nada más 2 grados de libertad. ¿Cuáles serían esos 2 grados de libertad? Uno alrededor de un eje y el otro de traslación a lo largo de ese mismo eje, ¿sí? Entonces, ejemplo de una articulación cilíndrica, el mecanismo Usillo-Tuerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo Usillo-Tuerca, vemos que el usillo gira alrededor de su eje, pero asimismo la tuerca se desplaza alrededor de ese mismo eje, ¿sí? O sobre ese mismo eje. Entonces, un ejemplo claro de articulación cilíndrica es el mecanismo Usillo-Tuerca. ¿Claro? Sí. Listo. Tenemos la articulación esférica, pero pues esa articulación es un caso especial, es aquella pues para ilustrar más la cosa, la típica, el típico mando de un joystick, ¿sí? Ahí tenemos 3 restricciones, o sea, 3 grados de libertad, y esos 3 grados de libertad son los 3 giros alrededor de los 3 ejes coordenados, ¿sí? Sin embargo, pues la articulación esférica queda, digamos, por fuera de los análisis que vamos a hacer nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la articulación esférica es una articulación que trabaja con mecanismos en el espacio y los mecanismos que nosotros vamos a analizar son mecanismos de barras en el plano, ¿sí? Para lo cual solo la articulación cilíndrica, prismática y de revolución son las que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Eso es lo que se llaman los mecanismos en el plano, lo que te acaba de decir. O sea, nosotros vamos a trabajar con los mecanismos de barras en el plano. Por lo tanto, queda por fuera la articulación esférica, ¿sí? Okay. Habíamos hablado entonces hace un momento de una palabra, ¿sí? De un término, grados de libertad, ¿sí? Lo que hemos visto hasta ahora, según las articulaciones, es que el grado de libertad es como el movimiento que puede finalmente hacer un eslabón
cuando ha sido sometido a unas restricciones, ¿sí? Entonces, si un eslabón pues, es sometido a una articulación de revolución, vemos que solamente tiene un solo movimiento. Ese solo movimiento es el grado de libertad. Entonces, ese eslabón tendría nada más un solo grado de libertad, ¿sí? Si tenemos una articulación, por ejemplo, cilíndrica, pues tenemos 2 grados de libertad. Es decir, que los grados de libertad sería como una resta entre los 6 movimientos que tiene un cuerpo en el espacio libremente, menos las restricciones que impone la articulación. Podríamos verlo así, ¿no? Entonces, eso es el grado de libertad. Sin embargo, eso sería el grado de libertad de un solo eslabón. Y resulta que cuando nosotros empecemos a armar nuestra cadena cinemática, pues el grado de libertad tiene que ser del mecanismo, no de un solo eslabón. Entonces, para calcular los grados de libertad de un mecanismo, tenemos la siguiente expresión, ¿sí? W igual a 3 n-1, bueno, a 3 por n-1 menos 2J1 menos J2. ¿Qué es n? N va a ser el número de eslabones presentes en el mecanismo. ¿Qué va a ser J1? J1 va a ser el número de articulaciones que posee un grado de libertad. Y J2, el número de articulaciones que poseen 2 grados de libertad. Por ejemplo, un ejemplo de articulación tipo J1, la articulación de revolución y la articulación prismática. ¿Por qué? Porque solamente le dan al eslabón un grado de libertad. Y un ejemplo de articulación tipo J2 es la articulación cilíndrica. ¿Por qué? Porque le ofrece al eslabón 2 grados de libertad. Entonces, a eso se refiere J1 y J2. N, pues definitivamente el número de eslabones, y W va a ser el grado de libertad del mecanismo. Entonces, para ilustrarlo con un ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos este mecanismo, ¿sí? Bueno, igual aquí ya está resuelto el ejercicio, pero pues analicémoslo, ¿cierto? Tenemos el mecanismo que, pues, vemos aquí un eslabón, N1, vemos otro eslabón, N2, y vemos otro eslabón, N3. Pensaría uno que hasta ahí son el número de eslabones, ¿sí? Pero no es así. Este mecanismo tiene 4 eslabones, que por cierto, corrijo ahí, aquí veo que dice 3, pero es 4, ¿sí? ¿Por qué 4? Porque resulta que, mira que aquí tenemos este elemento, ¿sí? Este elemento, o esta articulación en donde N1 pues se articula aquí y N3 también se articula acá. Este elemento es lo que se conoce como el eslabón, ¿qué? El eslabón base o el eslabón, se me va la palabra, el eslabón, no, se me fue la palabra. Lo que trato de decir es, como en circuitos, Didier, en la tierra, ¿sí? Tú sabes que cuando tienes un circuito y ves el... ¿De referencia? Eso, de referencia. ¿Ahí estaba o no? No, no estaba ahí, pero sí, el eslabón de referencia. Gracias, Didier. Es como la tierra, ¿no? En un circuito. Cuando tú ves el símbolo de tierra en distintos puntos de un circuito, sabes que todos esos puntos convergen en el circuito real a un mismo nodo, ¿no? A un mismo punto, ¿sí? Entonces, este símbolo, ¿sí? Significa el eslabón de referencia. Entonces, es un eslabón que va, digámoslo así, desde J11 hasta J14, ¿sí? O sea, es una línea que vaya aquí hasta acá, ¿sí? Aunque no esté físicamente, pero cuenta como eslabón, ¿sí? Entonces, por eso, o esa es la razón de que en realidad hay 4 eslabones, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta el eslabón de referencia, ¿ok? Ya. Entonces, listo. Entonces, claro que hay 4 eslabones, ¿cierto? Y ahora tenemos que hay que contar el número de articulaciones. Todas estas articulaciones, como son del tipo revolución, ¿sí? Está J11, J12, J13 y J14, pues claramente ahí sí hay 4 articulaciones de tipo revolución.
y como la articulación del tipo revolución es una articulación de un grado de libertad, decimos que J1 es 4, ¿sí? J2 es 0 porque no hay ninguna articulación aquí, por ejemplo, cilíndrica, ¿sí? Entonces le colocamos que es 0. Si empezamos a reemplazar, tenemos que 3 por 4 menos 1, 3, entonces 3 por 3, 9, menos 2 por 4, 8, entonces 9 menos 8, 1. O sea que dice, hay un grado de libertad. O sea, el mecanismo tiene un grado de libertad. Y de hecho, se explica aquí. Esta es una variante del mismo mecanismo, ¿sí? Este mecanismo es este mismo, ¿sí? Se llama el mecanismo manivela-balancín. ¿En qué consiste? Consiste, recuerda que siempre en un mecanismo debe haber una entrada de movimiento y una salida de movimiento. La entrada en este caso es que la manivela rota libremente y de manera continua alrededor de esta articulación, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el movimiento de salida que se genera? Se genera este movimiento de esta barra a la cual denominamos balancín. ¿Por qué? Porque esta barra se la pasa oscilando de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Y ese es un solo movimiento. O sea, el mecanismo genera, con un movimiento de entrada, genera solamente un movimiento de salida. Si con esta misma rotación yo hubiera obtenido este movimiento y aparte otro, entonces tuviera dos movimientos de salida y muy seguramente el cálculo de los grados de libertad me hubiera dado 2. ¿Sí me comprendes, Didier? Sí. Entonces, eso es lo que quiere decir los grados de libertad del mecanismo. ¿Cuántos movimientos de salida genera el mecanismo a partir del movimiento de entrada? ¿Sí? Entonces, en este caso, el cálculo nos arrojó 1 y analizando el funcionamiento de este mecanismo, vemos claramente que se genera este único movimiento de salida. ¿Listo? Sigamos analizando más mecanismos de barras. Tenemos el mecanismo de tijera. Muy famoso, por ejemplo, en la industria hay muchos de estos carritos que tienen este mecanismo y que elevan cierta plataforma, ¿no? Para hacer trabajo en altura. No sé si las has visto. Sí, sí. Entonces, es un mecanismo que, si vemos aquí la animación, mira que aquí hay un desplazamiento lineal de esta, digamos, hay un desplazamiento lineal de la barra inicial y esa hace que, pues que la tijera se vaya estirando o se vaya, ¿qué? Comprimiendo, ¿sí? Un mecanismo, pues, interesante porque se aplica a varias cosas, ¿no? A plataformas de elevación o inclusive esta animación como la ves, imagínate que esos sean los bastidores de una banda transportadora. Entonces, uno puede tener bandas transportadoras ajustables en su longitud, ¿sí? Entonces, puedo tener una banda transportadora en la cual yo vaya, pues, ajustando la longitud a como me convenga dentro de la línea de producción, ¿sí? Ahora, pues, en las bandas transportadoras, pues, no es que voy a tener una banda transportadora de una longitud, pues, así toda comprimida, no, pero digamos que uno usa el mecanismo de tijera para jugar entre ciertas longitudes, ¿no? ¿Sí? Para que más o menos dé a veces una gabela, pues, y tener una banda transportadora, pues, un poco más flexible, ¿sí? Pero en los mecanismos de elevación sí es claro que esto se comprime totalmente o se estira totalmente, ¿sí? Bueno, ese sería de articulación prismática, ¿cierto? aquí hay una articulación prismática aquí, en este primer movimiento, que de hecho se vería aquí. Este punto rojo se desplaza sobre esta ranura. Entonces, ahí tendríamos una articulación prismática. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí estos puntos, ¿sí? Estos puntos son articulaciones de revolución, ¿sí? Lo que pasa es que son articulaciones de revolución si yo analizo individualmente cada articulación, pero lo que pasa es que ellas en conjunto, ¿sí? Dan al final a la tijera
el movimiento final, que es lineal en última, ¿sí? Porque uno no ve que la tijera se eleva o baja, ¿sí? Pero individualmente todos estos punticos de la tijera son articulaciones de revolución. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Por eso te digo que los mecanismos de barras, ese es como el plus de ellos. O sea, que si te ideas o sea, una buena articulación entre eslabones, puede generar trayectorias raras, ¿sí? Como por ejemplo las que se muestran aquí. Bueno, aunque esa no es tan rara. Ahí vemos simplemente un mecanismo que ante la entrada de movimiento de esta barra roja, la FA, pues está generando aquí una línea recta, ¿no? No tiene gran, pues, no es gran cosa, pero por ejemplo, miremos este, ¿sí? Este mecanismo, ¿a qué se te asemeja eso? O sea, como este movimiento aquí de que alza, se va para adelante, ¿a qué se te asemeja como esas trayectorias? ¿Para un columpio? ¿Ah? ¿Parece un columpio? Un No sé. columpio. No sé. No alcanzo como a distinguir qué es el movimiento que quiere hacer. Es que hay tantas barras ahí, pero Sí. vemos que aquí, las negritas, ¿sí? Las negritas. Eso se asemeja al movimiento de la marcha humana, ¿no? O sea, como si esas fueran las piernas de un humano, ¿sí ves? Mira que va para Ah, ya. adelante, Sí, alza, ya. ¿sí? Alza Ah, como la barra y pensé luego que da, estaba, ¿sí la pensé que ves? estaba rotando. Sí, sí, sí. Entonces, pero claro, o sea, todo parte aquí de una rotación, es que hay una rotación general, ¿no? Pero como hay tanta barra articulada, al final el movimiento de salida es el que está importando, ¿no? Que es este movimiento de las barras negras, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que conoce como el de Chebyshev. Ahí tenemos pues ese ejemplo de esas barras articuladas. Este pues seguramente lo has visto, ¿sí? Este es el mecanismo de una barra no, perdón, es el mecanismo de una bomba de petróleo, ¿sí? Aquí vemos pues que la entrada de movimiento lo hace esta manivela, ¿sí? Que articula con unas barras de modo tal de que al final pues genera un movimiento lineal alternante, ¿no? ¿Sí? Pero dado la potencia mecánica que se requiere aquí, pues un simple mecanismo biela-manivela no me va a servir, ¿sí? Como la fuerza o la presión que hay que hacer ahí en ese hoyo es muy fuerte, pues se emplea un mecanismo de barras para transmitir más esa fuerza, ¿sí? Bueno, si vemos lo que quiero pues tratar de ilustrar es que pues aquí vuelve y juega todo un arreglo de eslabones articulados que generan aquí ya otro movimiento diferente al de aquí, diferente al de acá, diferente al de acá, ¿sí? Entonces, no, los mecanismos de barras no se casan con un solo estilo de movimiento, como si lo hace un piñón cremallera, un biela manivela, ¿sí? Por eso te decía al inicio que estos mecanismos son especiales, ¿sí? Y aquí pues tenemos este otro mecanismo del cual nos vamos es decir, estos de acá eran ejemplos, pero lo que quiero ya explicar con este mecanismo aquí es la parte cinemática. Es decir, yo puedo determinar o calcular unas ecuaciones que me van a determinar la posición de los distintos eslabones dependiendo la entrada de movimiento del eslabón de entrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis? Ya te voy a pasar a una pizarra para que lo veamos mejor. Yo que no sé por qué esto se me descuadró. Permíteme, yo lo arreglo para que quede en el material que vaya a subir, que quede bien. Listo, ahí. Aquí está bien. Ok, listo. Entonces, permíteme abro una pizarra. Te la abro por acá.
Ok, listo. Entonces voy a traerme esta imagen. La voy a pegar aquí. Y vamos a analizar pues el mecanismo, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero, para analizar cinemáticamente un mecanismo y llegar a determinar las ecuaciones tanto de posición como de velocidad, entonces lo primero que hay que hacer es, digamos, descomponer el mecanismo mediante sus vectores, ¿sí? Entonces, si tú ves aquí, tenemos ¿cuántos eslabones? 3, ¿verdad? Tengo este eslabón, tengo este chiquitico y este de aquí, ¿sí? Entonces vemos que el eslabón 1 tiene dos articulaciones, ¿sí? El eslabón 2 también tiene dos articulaciones, pero una de ellas se articula con la articulación del otro eslabón y la articulación del eslabón, la segunda articulación del eslabón 2 articula con la ranura de este eslabón 3, pero a su vez este eslabón 3 articula también acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este mecanismo? Este mecanismo lo que hace es que L2 gira continuamente. L2 gira continuamente y lo que va a pasar es que L3, como está articulado aquí y aquí, entonces lo que va a hacer L3 es que va a pivotar, o mejor dicho, va a moverse angularmente, ¿sí? Va a moverse así, o sea, entre este punto que está ahí y así, y este otro punto acá. Entonces, él va a moverse así, angularmente, ¿sí? Angularmente y oscilante. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Graficar los vectores. ¿Desde dónde? Desde sus nodos, ¿sí? Entonces, aquí, el primer eslabón, L1, parte de aquí y finaliza aquí. Entonces, lo que hago es graficar su vector, ¿sí? Entonces, grafico el vector L1, ¿sí? Entonces, L1, pues aquí, como es un vector, pues aquí sería la flecha. ¿Sí? Ahí está el vector L1. ¿Sí? L2, pues partiría de aquí, de la punta L1, partiría su cola. Y entonces tenemos que L2 es este vectorcito. Trago una pregunta. Sí, dime. Una articulación no se podría volver a unir o no se puede unir más de una vez a otra articulación, ¿cierto? Sí, sí se puede. ¿Sí? Claro. Yo puedo poner, es que yo puedo poner, o sea, esta articulación, L3 articula aquí, pero yo ahí también si quiero podría poner otra barra, ¿sí? Podría poner otra barra articular ahí, ¿sí? De hecho, imagínate este mecanismo, es decir, imagínate este mecanismo con doble eslabón L3, ¿sí? Y entonces con doble eslabón L3 sería este eslabón, digamos, por la parte trasera y el otro por la parte frontal. Entonces tendría ya dos balancines moviéndose sincronizadamente. ¿Sí ves? Entonces sí es posible que en una articulación converjan más eslabones. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Bueno, entonces tengo aquí ¿qué? Mi eslabón L2 y como el eslabón 3 pues ya es el último que queda, ¿sí? Entonces al último que quede siempre se traza
desde el origen de todos, o sea aquí, hasta el final del último eslabón. Es decir, si hubieran más eslabones, pues sigo graficando puras flechas, ¿sí? Puras flechas, y al final ya trazo el último así, ¿sí? Pero entonces, como el caso nuestro es hasta ahí, hasta L2, entonces mi último vectorcito es este, ¿sí? Que partiría de aquí hasta ahí. Entonces, este es L3. Hacer eso me permite a mí deducir a partir de esos vectores una ecuación vectorial. O sea, ¿esto por qué es importante hacerlo? Porque esto me permite escribir una ecuación vectorial. ¿Cuál es esa ecuación vectorial? Que L3, ¿sí?, es igual a la suma de L1 más L2. ¿Sí ves? L1 más L2. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro por qué L3 es la suma de L1 más L2? O sea, L3 pues claramente se ve que es el vector más largo, ¿sí? Y es la suma de L1 más L2, ¿sí? Entonces, a partir de esa ecuación vectorial, tengo que encontrar unas ecuaciones que me permitan a mí calcular todos los parámetros del mecanismo, sus ángulos de rotación y sus longitudes, ¿sí? ¿Por qué longitudes? Pues, por ejemplo, porque resulta que θ1, pues es el ángulo entre la horizontal y el eslabón. Entonces, θ1 es el ángulo que hay entre la horizontal y L1. Si tú ves aquí, dice que vale 90 grados. ¿Por qué? Porque es que L1 es el eslabón fijo. El L1 no va a rotar, entonces su ángulo es 90 grados, ¿sí? Entonces, ya lo conozco. θ1 ya lo conozco, ¿sí? Por ejemplo, θ2. ¿Quién es θ2? El ángulo a partir de la horizontal, ¿sí? Y el vector L2, ¿sí? O sea, θ2 es este ángulo. O sea, tengo aquí el vector L2 y θ2 es este ángulo, ¿sí? Y lo mismo para L3. L3 también es el ángulo a partir de la horizontal, ¿sí?, con respecto al eslabón L3. O sea, esto. Tengo L3 y θ3 es este ángulo. Lo mismo para L1, ¿no? Sino que L1 es totalmente vertical, ¿sí? L1 es totalmente vertical, ¿sí? Y pues el ángulo que hay de aquí hasta aquí claramente es 90 grados. Entonces, por eso es, pero entonces θ3 y θ2 son ángulos que sí van variando, ¿sí? Y analicemos las distancias. Pues L1 es fija, ¿sí? L1 es fija, la distancia de aquí hasta aquí. L2 también es fija, la distancia que hay de aquí hasta aquí. Y L3 sí es variable, porque L3, en la medida en que va rotando, ¿sí?, puede estirarse, o sea, este punto puede llegar acá, o este punto puede quedar más acá sobre la ranura, ¿sí? Entonces L3 es variable. Por eso aquí dice variables fijas, L1, L2, que ahí están con las medidas, y θ1. Y variables, bueno, hay unas variables de entrada, dice que θ2, claro, θ2 es una variable, pero es de entrada. ¿Por qué? Porque es la que genera el movimiento. θ2, L2 es la que rota, ¿sí? Entonces, si yo me pregunto, ¿en qué posiciones estarán las demás cuando θ2 valga 15 grados? Entonces es un parámetro de entrada, ¿sí? Entonces lo que tenemos que calcular es o encontrar una expresión para θ3 y para L3, que son las variables cinemáticas que van variando con respecto al tiempo y con respecto a al valor que vaya tomando θ2. ¿Sí me explico más o menos lo que se pretende hacer? Sí. Entonces, la cuestión es cómo llegar a esas ecuaciones. Ya hemos partido de esta ecuación vectorial. Ah, bueno, aquí me faltó, pues, como el símbolo de vector, ¿no? Estos son vectores. Ahí en variables de entrada parece que θ2 es 90 grados.
En ese caso, ¿hicieron el dibujo así, de esta manera, como para que entendiera? ¿O, o porque ahí también es de... Porque si fuera de 90 grados estaría de forma pues, lineal con la barra L1, ¿cierto? Claro, o sea, es que teta 2, a ver, analicemos una cosa. O sea, teta 2, recordemos que es el ángulo desde la horizontal al eslabón L2. L2, pues L2 puede tomar en algún momento el valor de 90 grados, claro que sí. Pero digamos que ahí está a un ángulo que no es 90. Probablemente aquí a ojo ese ángulo sea, qué sé yo, 30 grados, ¿sí? El único que se mantiene verticalmente y fijo es L1. Por eso, L1 y su ángulo teta 1, ¿sí? Teta 1 es 90 grados, ¿sí? Porque este eslabón, este que está aquí, el cuadradito más grande, es el que está fijo, ¿sí? Él no se va a mover. Él es como el eslabón, se puede decir, de referencia, ¿sí? Entonces, por eso su ángulo es siempre y será 90 grados. Claro, teta 2 en algún momento puede alcanzar también 90 grados, ¿sí? Y ahí con 90 grados, pues la pregunta es, ¿cuánto valdría L3? L3 sería la distancia que va de aquí a lo que, dé aquí este punto proyectado acá, ¿sí? Cuando L2 esté en 90 grados, ¿sí? Entonces, por eso que teta 1 es un ángulo fijo, ¿sí? Sino que aquí estamos viendo nada más una parte del mecanismo, o sea, no lo estamos viendo como animado, ¿no? Pero la idea es que de pronto yo creería que en 8 días podríamos armar este mecanismo y ver en OnShape cómo se mueve. Y de hecho, en OnShape corroborar si las ecuaciones que vamos a plantear hoy nos quedan bien, ¿sí? Entonces, si yo en OnShape le digo, bueno, cuando este L2 está a 5 grados, ¿cuáles serán las posiciones? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será teta 3? ¿Sí? ¿Cuánto será L3? Nosotros las medimos ahí en OnShape. Y si dan con los valores que la fórmula calcula, pues entonces el ejercicio que vamos a hacer a continuación quedaría bueno. ¿Sí me explico? Sí. Bueno. Qué raro que el Zoom no, como que no se haya, como que no se me ha desconectado, ¿no? Bueno, mejor pues. Porque solamente somos dos personas. Ah, sí. Sí, sí, cuando son más de dos, sí empieza por tiempos. Aunque Ah, no ahorita, sabía. Ve. sí, aunque ahora un Bueno, compañero se conectó, pero se volvió a ir. no, pues ya. Bueno, listo. Entonces, Didier, entonces vamos a llegar a esa ecuación. Pero de momento esta ecuación vectorial es la base, pero no me dice nada, porque yo aquí digo, bueno, L3 igual a L1 más L2, esto no está en función de los ángulos, si teta 2 es la entrada, pues ¿cómo hago para que esté en función de teta 2? ¿Sí? Entonces, para ello tengo que valerme de algo que se conoce como la relación de Euler, ¿sí? La relación de Euler, pues, es decir, la relación de Euler, digamos, si pegamos una buscadita aquí en Google, es una ecuación que me relaciona el número de Euler con el coseno y seno, ¿sí? Entonces pongamos aquí relación de Euler, ¿sí? Eso me dice pues que E a la, aquí está, bueno, que E a la y X es igual a coseno de X más Y por seno de X, ¿sí? Entonces vamos a traerla acá a nuestro contexto. Tenemos que la relación de Euler dice esto. Dice que si tengo E a la... Vamos a manejarlo en vez de
imaginario J, ¿no? Que J es como la variable que asumimos para la parte imaginaria en ingeniería, ¿no? Porque I se confundiría con corriente, ¿no? Entonces, E a la J teta. No X, sino teta. Vamos a usar nosotros teta. Entonces, E a la J teta es igual a, entonces, según esto, sería coseno y seno. Pero seno multiplicado por el imaginario. Entonces tenemos coseno de teta más J por el seno de teta. ¿Sí? Esa es la identidad de Euler. Ah, pero que si este es a la negativo, entonces si tengo E a la menos J teta, es lo mismo solo que con signo negativo. Entonces coseno de teta menos J seno de teta. ¿Sí? Entonces, aprovechando esa relación de Euler, aquí en la diapositiva dice, para facilitar los cálculos matemáticos se procederá a reemplazar cada vector por la forma de Euler, como se muestra a continuación. Entonces, cada vector lo voy a reemplazar por la forma de Euler, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a decir L3, para el caso L3. Entonces, el vector L3, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, el vector L3 en su forma de Euler va a ser L3, ¿sí? Ya no sería vector, sino L3 por E a la J teta. ¿Pero cuál teta? Pues el ángulo de él, o sea, teta 3, ¿sí? Entonces aquí sería a la J teta 3, ¿sí? Lo mismo con los otros. L1 sería L1 por Euler a la J teta 1, ¿sí? Y L2 sería L2 por Euler a la J teta 2. Entonces, si yo ya reemplazo esos valores, tengo que L3 Euler a la J teta 3 es igual a L1 Euler a la teta 1J más L2 Euler a la teta 2J. ¿Vale? ¿Es claro ahí? Claro, claro. Ok, bueno. Entonces, hasta ahí es lo que sería la ecuación 2. O sea, lo que acabamos de hacer es que esto le llamamos la ecuación 2 y esta era la ecuación 1. ¿Sí? Bueno. Pero entonces, lo que hice aquí, analicemos lo que hice aquí ahorita. Reemplazando en la ecuación 2, o sea, esta, la forma de Euler por su equivalente trigonométrico, ¿sí? Vamos a hacerlo. O sea, vamos a reemplazar las Euler, ¿sí? Estas de aquí, las vamos a reemplazar por su equivalente trigonométrico, por alguna de estas dos. Como todas son positivas, pues sería esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar eso? Me va a quedar un poquito más largo, ¿no? L3 por E a la J3, pero E a la J3 sería ¿qué? Coseno de teta 3 más J seno de teta 3, ¿sí? Entonces aquí tengo L3 por el coseno de teta 3, ¿sí? Más L3 J por el seno de teta 3, ¿sí? ¿Sí es claro? O sea, es tomar esto de aquí y multiplicarlo por L. Entonces tengo L3 coseno de teta 3 más L3 J, ¿sí? Seno de teta 3. ¿Sí es claro ese cambio? Sí. ¿No? Bueno, lo explico de otra forma entonces. Sí, 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 ya ¿Seguro? entendí. Sí.
Ya Bueno, me había respondido. No sé si escuchó. vale, listo. Ok, entonces lo mismo con los demás. Aquí, igual, aquí sería L1 por el coseno de teta, ¿quién? 1. Teta 1, más L1 J por quién? Seno de Por, teta 1. exacto, por el seno de teta 1, más L2 por el coseno de teta 2, más L2J por el coseno, perdón, por el seno de teta 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos varios términos, o sea, ahí tenemos términos que tienen, o sea, que se consideran reales, y los que tienen J serían los imaginarios, ¿sí? Entonces, lo que dice la diapositiva acá es que dice, asociando los términos imaginarios y reales, se obtiene un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo es eso? Aquí. Voy a sacar o sea, este número tiene términos reales y términos imaginarios. Los términos reales, ¿cuáles serían? L3 coseno de teta 3. Pues tengo L3 coseno de teta 3. Este no, porque es imaginario. Igual a L1 coseno de teta 1. Coseno de teta 1 más, este no porque es imaginario, L2 coseno de teta 2. L2 coseno de teta 2. Y listo. Y acá tenemos los imaginarios. Serían L3 J seno de teta 3, L3 J seno de teta 3 sería igual a L1 J seno de, vamos a hacerlo bien aquí, L1 L1J seno de teta 1 más L2J seno de teta 2. ¿Sí? Las J, pues como son comunes, se podrían cancelar. ¿Sí? Y ya ves que me queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Sí? Como están las diapositivas. Me queda este sistema de ecuaciones. L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 2 igual a L3 coseno de teta 3, y abajo L1 seno de teta 1 más L2 seno de teta 2 igual a L3 seno de teta 3. ¿Sí ves? ¿Es claro, Didier? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, bueno. Entonces, a continuación, pues me voy a traer estas ecuaciones. Vamos acá en la siguiente la pizarra. Y bueno, yo voy a reescribir esta otra. Voy a hacer esta jugada. L3, seno de teta 3. Borro aquí la J. Me toca correrme. Borremos aquí esta. Y corro aquí. Bueno, ahí. Listo. Esas son las ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho acá? Habíamos dicho acá que, bueno, teta 1 es 90 grados. ¿Sí? Recordemos que teta 1 que teta 1 es 90 grados.
Y por acá yo tengo coseno de teta 1. Entonces, coseno de teta 1, que es 90 grados, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da el coseno de? Eso da 0. Da 0, ¿no? Listo, gracias. Ajá. Entonces esto da 0. Y por acá tenemos, bueno, acá tenemos seno de teta 1, ¿no? Entonces, seno de teta 1, ¿cuánto da? ¿1? Sí, ¿Sí, cierto? sí, sí. Sí, 1. Ok, entonces mira que la ecuación se me va simplificando, ¿no? Esto se me hace 0 y esto, bueno, Se hace el 1. se hace L1, correcto. Pero entonces analicemos más. Eso en cuanto a teta 1, ¿sí? Bueno, reescribamos, mejor dicho. Tenemos L3. Pero reescribamos también los demás valores, ¿sí? Resulta que L1 vale 140 milímetros, pongámoslo, ¿sí? L1 es 140 milímetros, ¿sí? L2 es 40 milímetros. L2 son 40 milímetros. Y no más, ¿cierto? Y listo. No más. Recordemos que este teta 2 puede variar, ¿no? Aquí está, dice que 90 grados, pero pues él puede variar. 15, 16, 20, etcétera, ¿sí? El que es fijo es teta 1. Entonces, listo, reemplacemos. L3. L3 es variable, ¿sí? Entonces L3 se conserva como L3. Entonces, L3 coseno de teta 3 pues es también variable, igual a L2, no, pues L2 ya dijimos que vale ¿cuánto? 40, ¿no? Entonces esto sería igual a 40 por el coseno de teta 2. Y teta 2 es el parámetro de entrada, ¿no? Teta 2 es ángulo de entrada. Listo. Y acá tenemos L3 seno de teta 3. L3 seno de teta 3 igual a L1, el 1 son 140, más L2, que es 40, por el seno de teta 2. Entonces analicemos, ¿cuántas ecuaciones hay? 2. ¿Cuántas incógnitas? Realmente hay 2 incógnitas también. L3 y, no le pongamos el punto porque a lo mejor, L3 y teta 3 son las incógnitas. Teta 2 no lo es porque es que teta 2 yo lo voy a definir. Si teta 2 vale 10 grados, 15 grados, etcétera, ¿sí? Entonces teta 2 ya no se convertiría en una variable más, sino que en un dato, ¿sí? Es que teta 2 es más que una variable, es un dato, ¿sí? Entonces, si tú ves, al sacarle el coseno, por ejemplo, si teta 2, analicemos, si teta 2 es igual a 45 grados, ¿cuánto valdría aquí? Coseno de 45 por 40, esto es conocido, esto es un número, y tendría acá L3 por coseno de teta 3, pero acá también esta ecuación también me ayuda, porque sería 40 por el seno de teta 2, que esto es un número, más otro número, y de ahí pues yo despejaría L3 y teta 3, ¿sí ves? O sea, este sería el sistema de ecuaciones. Este sería el sistema de ecuaciones que me determinarían sistema de ecuaciones que calcula la posición teta 3 y L3 del mecanismo planteado. ¿Sí me explico? Sí. Uh-huh. Dice que se queda un minuto. Bueno, al final como que decidió ya. Pero bueno, entonces ahí tenemos entonces la parte de posición, ¿sí?
pero falta las velocidades. Yo también puedo calcular las velocidades de un mecanismo, ¿sí? Para ello, pues, vamos a hacerlo a continuación, ¿sí? Entonces, no sé si vas a tomar nota o ahora que yo subo el material, no sé. ¿Qué decís? Cuando suba, porque primero pues, prefiero prestarle atención. Ok, muy bien, listo. Bueno, entonces, grabar, compartir pantalla y vámonos directamente a las diapositivas, ¿sí? Dice, recuerda que en cinemática sabemos que la velocidad es la derivada de la posición, ¿cierto? ¿Sí recuerdas eso? Sí, sí. Ok, entonces, si yo tomo esta ecuación 2, la ecuación 2, no el sistema de ecuaciones, porque esto ya queda por aparte, con esto calculo las posiciones, pero esta era la ecuación, digámoslo así, de posición, ¿sí? Inicial que sacamos, ¿sí? Entonces, si yo derivo esta expresión, Didier, entonces obtengo la expresión de velocidad, ¿sí? Esa la derivada de eso, ¿sí? Vamos a hacerlo, digamos, vamos a hacerlo como, a ver, por acá. Era esta, ¿no? Vamos a pegarla aquí. Entonces, esta es la ecuación de posición. Entonces, si derivo la ecuación 2, que es de posición, obtengo una expresión matemática de la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Resulta que estas son puras derivadas de producto, ¿cierto? La derivada del producto, ¿cómo era? Entonces, ¿qué pasa? Tengo esta, por decir algo. Tengo L3 por Euler a la J teta 3. Esto le daría un producto, eso aquí es igual, según la fórmula. ¿Te acordás cómo es? Era la primera sin derivar por la segunda derivada más la derivada del primero por la segunda sin derivar. Eso, bueno, pues vamos a hacerlo así, listo. La derivada del primero, ¿sí? Vamos a cambiar el orden. Es la derivada del primero, entonces la derivada de L3, pues es L3 punto, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Recuerda que en ingeniería nosotros usamos el punto, ¿no? O puede ser también el primo. Un palito. Esa prima es como más para matemáticas. Entonces, Sí. L3 punto, es el derivada del primero. ¿Sí? Por el segundo sin derivar, entonces por E a la J teta 3. Ahora, más el primero sin derivar, entonces L3 solito, por la derivada del segundo, ¿sí? Y la derivada del segundo es el mismo, ¿sí? E a la J teta 3 por la interna, ¿no? Y la interna de J teta 3 es teta 3 puntos, ¿sí? Más, o sea, la derivada interna de J teta 3 puntos es J, ¿sí? J teta 3 puntos, ¿sí? Entonces, este sería la derivada de mi primer término, ¿sí? Que si miramos acá en la diapositiva, pues, bueno, lo que pasa es que ahí lo que hice fue que, bueno, ya
asociar términos semejantes. Bueno, para el E1, para el término L1 E a la J teta 1. Entonces, este sería la derivada del primero, L1 teta punto, por el segundo sin derivar, E a la J teta 1, más L1 por E a la J teta 1 por la interna de este Euler. La interna de ese Euler es J por teta 1 punto, ¿sí? Y el otro sería L2E a la J teta 2 igual L2 punto E a la J teta 1, perdón, teta 2 más L2 E a la J teta 2 por J teta 2 punto. ¿Sí? Eso sería la derivada de cada uno de los términos. Obviamente, pues recordando que L2, como L2 vale, habíamos dicho que 40, L2 vale 40 milímetros, L1 vale 140 milímetros y teta 1 es 90 grados. O sea, estos tienen algo en común y es que son valores fijos o constantes. Y entonces la derivada de una constante, ¿cuánto da? 0, ¿cierto? Entonces aquí se nos va a simplificar mucho término, ¿no? ¿Dónde está L1 punto, por ejemplo? Aquí. ¿Cómo así que la derivada de L1 punto? Pues es 0, porque L1 es una constante, entonces este término se hace 0. ¿Sí? L2 punto también, aquí, este término se hace 0. ¿Sí? ¿Dónde está, por ejemplo, teta 1 punto? ¿Sí? Aquí, teta 1 punto, que es 0 multiplicado por todo este término, esto también me da 0. ¿Sí? Y listo, pare de contar. Bueno, aquí está L1, pero sin derivar, entonces no lo puedo cancelar. ¿Sí? Entonces, estos serían los valores. ¿Sí? Esos serían los valores, sobreviven esos valores. Entonces, sobrevive este acá, sobrevive, vamos a ponerlo acá en azulito, sobrevive L3 Euler a la J teta 3 sobre, bueno, igual, no. Lo que pasa es que estos, pues claro, esto no, o sea, son los términos de acá al otro lado al igual, ¿cierto? Porque estos eran los de acá, ¿sí? Entonces, ¿sobrevive quién? Sobrevive toda esta expresión de acá, ¿sí? L3 punto E a la J teta 3 más L3 E a la J teta 3, voy a poner la J acá, J por teta 3 punto, ¿sí? Igual, ¿sí? Igual. Eso es lo que sobrevivió del término L3 E a la J3, sobrevivieron todos. Pero de la derivada del término L1 E a la teta 1J, no sobrevivió ninguno, ¿sí ves? No sobrevivió ninguno. Del término L2E a la teta 2J, de su derivada, sobrevivió nada más ese término. Entonces aquí tengo el término L2E a la J teta 2, voy a poner la J por aquí, por teta 2 punto, ¿sí? Entonces, esta es la expresión, esta sería la ecuación
de velocidad, ¿sí? Pero entonces lo que hicimos hace un rato, asociando términos independientes, o sea, perdón, términos reales y términos imaginarios, pues tendría lo siguiente. Vámonos acá a la diapositiva. Y tendríamos... a ver. Verifiquemos si L1, este término sí es 0, porque le daría una constante 0 y acá θ1, la derivada de 90 grados, pues 0, porque es una constante. Entonces este término sí realmente se cancela. L2 también se cancela, está bien, sí me queda esto. Sí, correcto. Entonces aquí tengo mi sistema de ecuaciones sería todo lo que tiene J. Entonces lo que tiene J es J L3, pero recordemos que esto nos toca transformarlo a la forma ya trigonométrica, ¿no? Entonces, la forma trigonométrica sería L3 punto, por el coseno de θ3 más L3 punto, y aquí viene un J, L3 punto J, seno de θ3. O sea, para este primer término, ¿sí? Luego viene este otro, ¿sí? Luego viene este otro. Más, tengo un J por aquí, L3 coseno de θ3, más, tengo este J que estaba aquí, por el J de la fórmula me va a dar J cuadrado, ¿sí? J cuadrado, L3, por E a la J θ3, igual a lo de acá, a J L2, pero aquí faltó por θ3 punto, ¿no? Aquí por θ3 punto. Igual a ¿qué? A J por L2 coseno de θ2 más J cuadrado L2 seno de θ2 por θ2 puntos, ¿sí? Entonces, bueno. Ahí donde está J al cuadrado, ahí en esa parte le faltó el seno. ¿Aquí el seno? L3 seno de θ3. Listo. Sí. Incluso puse E a la este y no lo reemplacé bien. Sí. No, es que esto ya se vuelve aquí. Sí. Voy a correr esto. Y aquí en realidad era seno de θ3. Gracias, Didier. Aquí. Seno de θ3. Y esto no iría. Ok, entonces... Listo. Bueno.
Listo, entonces nos queda esta expresión en donde si asociamos los términos imaginarios con reales, aparentemente en todos hay reales imaginarios, pero resulta que j al cuadrado es menos 1, ¿sí? ¿Sí o no? Porque recuerda que j es raíz de menos 1, ¿sí o no? Si elevo al cuadrado j, pues me da el cuadrado y cancela con la raíz, y esto me da menos 1. El caso es que reemplazando j al cuadrado por menos 1, ¿sí? Y asociando términos, vamos a ponerlo así, pues. Reemplazando j cuadrado por menos 1 y asociando términos reales e imaginarios, llego al siguiente sistema de ecuaciones, que sería el que está en la diapositiva, ¿sí? Llegaría a este sistema de ecuaciones, este que está aquí, ¿sí? Menos L2, entonces llego a este sistema menos L2, menos L2 teta 2 puntos seno de teta. Teta 2 puntos por el seno de teta, ¿qué? No, ya se me volvió malo para la memoria. Teta 2, L3 coseno de teta 3 igual a L3. ¿Coseno de teta 3? No vi cuando se cambió la pantalla. No ya. sé si el internet. Sí, L3 coseno de teta 3, pero L3 punto aquí. L3 y menos L3 teta 3 puntos. Acá, menos L3 teta 3 puntos. Seno de teta 3. Por el seno de teta 3. Por el seno de teta 3. Esa es una. Y la otra es L2 teta 2 puntos, o sea, se repite, pero con coseno. L3 más y todo positivo, listo. Entonces tenemos L2 teta 2 puntos coseno de teta 2 igual a L3 punto este era seno, ¿no? El de arriba, a ver. Ya, es el único que varía. Seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Listo. Entonces, este es el contrario. Seno de teta 3 más L3 teta 3 puntos coseno de teta 3. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que resuelve las velocidades del mecanismo. Pero de todas estas hay una que es fija, o sea, es decir, hay una que es de entrada, ¿sí? Que es esta, que se ha puesto como W, o más bien que se ha puesto como fija, ¿sí? O sea, si queremos que aquí esto gire a 0.68 radianes por segundo, ¿sí? Entonces, pues ya es un alivio este punto, ¿sí? Y este punto aquí sería la velocidad angular de teta 3, o sea, teta 3 punto, ¿sí? Entonces, si teta 3 puntos ya es conocido, pues simplemente reemplazo donde vea teta 3 puntos y me quedan como incógnitas solamente L3 punto y teta 2 puntos, ¿sí ves? Entonces, con este sistema de ecuaciones resuelvo las velocidades
del mecanismo, mientras que con este otro sistema de ecuaciones resuelvo la posición, ¿sí? de cada eslabón, ¿sí? Entonces, bueno, en síntesis, pues vimos lo que fue la definición de mecanismos de barras, sus partes, algunos ejemplos de mecanismos de barras, ¿sí? Pero al final, pues lo que hicimos fue cómo llegar a las ecuaciones cinemáticas de un mecanismo, ¿sí? O sea, es decir, si usted le toca sacar las ecuaciones cinemáticas de otro mecanismo de barra, pues sigue este mismo ejemplo, ¿sí? Y debería llegar a un sistema de ecuaciones para calcular las posiciones y para calcular las velocidades. Uno podría decir después, ah, bueno, ya tengo las velocidades, o sea, si esta era la ecuación de velocidad, si derivo nuevamente esta, puedo obtener las ecuaciones de aceleración. También, si es posible. Pero bueno, para este caso, pues, suficiente con velocidad, ¿vale? ¿Preguntas, Didier? ¿Inquietudes? Por ahora, claro, me faltaría hacer como un ejercicio y yo creo que pueden salir preguntas Claro, nuevas. no, es que el ejercicio va a ser este. Este ejercicio, ¿sí? Las ecuaciones ya están. Mira que si las ecuaciones ya están, los valores ya están, ¿sí? Entonces, yo te podría sugerir hacer como en un Excel, ¿sí? O sea, poner en un Excel todas estas ecuaciones. ¿Para qué? Para que en 8 días vamos a hacer este mecanismo en un shape. Y vamos a corroborar en un shape la medición que arroja un shape con los cálculos que arroja esto, ¿sí? Y yo creo que ese es un ejercicio que permite, pues, ya digamos, permite, pues, asimilar más, pues, esto que acabamos de ver, que entre otras no fue tan corto que digamos, ¿sí? Entonces, Vale. te sugiero que de pronto automatices eso en una hoja de cálculo o tengas manualmente tus ecuaciones por ahí, pero sería bueno una hoja de cálculo porque vamos a hacer dinámico, ¿no? Pues, ¿para qué los cálculos para un solo ángulo? Y si quiero otro ángulo, entonces que me voy a demorar ahí otra vez calculando, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira que el Excel es muy subestimado, ¿no? Y mira que es muy importante. Uno en el campo de la ingeniería, pues uno automatiza, cuando uno automatiza una hoja de cálculo, le ahorra demasiado trabajo en un proyecto nuevo. Entonces, haz la hoja de cálculo para que en 8 días la contrastemos con el modelamiento que vamos a hacer de este mecanismo, ¿vale? Bueno, voy a intentarlo. Listo. Bueno, entonces, dame un segundito aquí. Espérate un momentico.